llamado, hermanos, a ser una estrella. El llamado que Dios nos da no es un llamado para ser el primero de la fila. El llamado que Dios nos da es para ser útil. Y cuando somos útiles, no solamente cumplimos con el propósito del llamado de Dios, sino que nos sentimos felices. Por eso hay ministerios frustrados, porque no han entendido todavía qué es su llamado. No podemos pasar una vida de un ministerio con una meta de un cargo, ni con el prototipo de ser. La satisfacción de tu ministerio es haber servido a Dios con honor y con identidad. Dijo Pablo, tengo algo que me avala las credenciales de lo que soy. Escuchen bien, él dice, tengo una limpia conciencia delante de nosotros. A su nombre. Bueno, vamos a coger el libro del Éxodo 9. Ponte en pie, por favor. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Todo lo que suceda. Apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Amén. Te damos gracias anticipadamente por tu palabra, que os digo que es bendita, que tiene poder y autoridad en sí misma. Pero ahora te ruego una vez más, tú me des la capacidad de anularme a mí, mi humanidad, mi intelecto, y que tú me des la palabra. Anúlame, Dios mío, que hables tú para servir Dios, este pueblo que tenemos necesidad de tu palabra, empezando el último. Te damos gracias anticipadamente por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos asiento. El llamado es tan satisfactorio en la vida del creyente que no le sirve de carga. Para los ministerios, el llamado a servir a Dios no tiene que ser una opresión para servirnos de carga. Tiene que ser una satisfacción. Hay ministerios que cuando entienden que han sido llamados por Dios, tienen que saber los conceptos que han sido llamados. Hemos sido nada más y nada menos que llamados a servir a Dios en su obra. Pero si el servir a Dios en la obra no tengo la idea clara, mis conceptos, hermanos míos, serán siempre una fluctuación. Porque no entiendo qué he sido llamado. Porque si yo amo a Dios, tengo que amar la obra. Y si amo a Dios y amo la obra, tengo que entender que Dios me llama a servir. Luego el pastoreo, el servicio, no tiene que ser una carga para ti, tiene que ser un honor y un privilegio. Porque tu llamado, escuche bien, no es llamado a ser una estrella. No es llamado a tener un cargo, no. El llamado de Dios es una responsabilidad. Es una abnegación de mi yo propio. Y el llamado de Dios, hermano, que nunca se os olvide, que es un honor. Servir a Dios, aunque no nos lo merezcamos, es un honor. Escucha bien, que Dios confíe en mí y que Dios confíe en ti. Cuando Dios llama a este gran coloso llamado Moisés, el mejor pastor que ha habido, el mejor dirigente de grupo que ha habido con diferencia, el mejor estratega que ha habido para organizar
llama, lo primero que le llama, escuchen bien, se le aparece en una zarza. Fíjense ustedes dónde se aparece el ángel del Señor. Y la primera palabra, escuchen bien, que le dice: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le estaba diciendo: yo conozco a tus padres, pero atención, ellos me conocen a mí. Yo conozco tu nombre, Moisés, pero lo importante, tú me conoces a mí. Porque pregunto yo, una pregunta de reflexión mental: ¿cómo podemos servir con honor a un ser que no conocemos? Porque si no conoces al dueño de la viña, las categorías del dueño de la viña, las características y lo que Dios quiere hacer contigo, no vas a servir en la viña, porque mi concepto no es por amor. Le tengo que deciros que Jesús solamente se dio en la cruz para redimirnos de los pecados. No fue porque los mereciéramos, no fue porque falló en la creación, fue por amor hacia nosotros. Luego yo tengo que entender que cuando Dios llama a Moisés, lo primero que le dice: yo conozco al Dios de tus padres y ellos me conocen a mí. Yo te conozco a ti, pero tú me conoces a mí. ¿Cómo me muestro yo para poder conocer, para que tú me conozcas? La primera palabra le dice: quítate el calzado de los pies. Pregunto yo, un ministerio ha sido llamado a ser un ministerio santificado, un ministerio apasionado, un ministerio dedicado, un ministerio que ame la obra, un ministerio que busque las cosas del reino. Un ministerio no puede ser un ministerio ocioso. Un ministerio no puede tener que no tenga sentimiento por la obra. Un ministerio no puede vivir una vida, hermanos, desganada, sin querer servir, sin acudir a la iglesia, sin acudir a las reuniones, sin tener pasión por las almas. ¿A qué nos llamó Dios? Mira qué mensaje más sencillo, pero que Dios. Si yo no tengo mi idea clara, hermano, ¿a qué he sido llamado? ¿Qué lugar ocupa? Porque hoy tengo que deciros que tenemos que pensar si el método que estamos haciendo es el método que a Dios le agrada. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que pensar si el método que nosotros cogemos es el método bíblico y el método que a Dios le agrada. Porque yo no puedo predicar de lo que no vivo. No. Yo no puedo exigir lo que yo no vivo. Porque tenemos un pueblo que todo lo ve. Un pueblo, hermanos, escuchen bien. Preocúpate cuando te gritan, no te preocupes. Preocúpate cuando el pueblo guarda silencio. A veces el silencio de la iglesia habla más que 4 críticas de carnal. Ya hacemos oídos sordos y vemos como que no queremos ver. Pero lo primero que Dios le dice a Moisés: santifícate, porque si no te santificas, no me puedes servir. Miren, cuando Él se muestra en una zarza, vaya. En una zarza. Es lo único que no tiene fruto. Pero Dios engrandece lo que no vale. La repito. Todos los árboles de la creación tienen un fruto. La zarza ni tiene engendramiento de raíces, ni tiene fruto. Pero ¿dónde se aparece el ángel de Jehová? En la zarza. Si nosotros cogemos la trayectoria bíblica de la zarza, aparece en el Génesis cuando dicen los espinos. También parece, hermanos míos, en el ejemplo de Abraham, iremos y volveremos. Y en aquel zarzal había un cordero atado para el sacrificio, símbolo de Cristo. Cuando el cordero, ángel de Jehová, que era la segunda persona de la deidad, y el cordero de Dios se aparece a Moisés en una zarza, vaya. Pero agárrate, hermano mío, la túnica del ministerio. Estando clavado el cordero de Dios en la cruz, le pusieron una corona de espinas, y las espinas vienen de la zarza. Lo primero que le dije, escucha bien. De lo que no vale, de lo que no sirve, Dios lo toma en uso. Por eso la grandeza no es una buena tarde. No. La grandeza, hermanos, no es llegar a tener un cargo, tampoco. La grandeza
grandeza de un ministerio es saber a qué has sido llamado. No he sido llamado a ser ocioso. No he sido llamado a buscarle el codos a los hermanos para ocupar su lugar. No he sido llamado a perder el tiempo. No he sido llamado a tener un cargo. No he sido llamado a servir a Dios. Y el que no tenga pasión por esta obra, el que no tenga las ideas claras, hermano, examina si tu llamado es de Dios o no de Dios. Porque no se puede estar en un sitio y no ser feliz. El ministerio puede tener problemas. El ministerio puede tener deficiencias. Pero sirviendo en la obra de Dios soy feliz. Con problemas, claro. Con dificultades también. Pero feliz. Cuando Dios le llama a santificarse, le muestra la grandeza de lo que Él hace. Porque si nosotros somos algo, no hay gracia en nuestras capacidades. Porque Dios trabaja con las capacidades, pero Dios pone el contenido. Hoy queremos llevar la obra de Dios con nuestras capacidades. Las capacidades del don natural, de los años, adelantarnos a los planes de Dios. Pero la obra no necesita hombres con mucha capacidad y sin contenido. La obra necesita hombres con capacidad, pero con el contenido divino. Porque cuando hay contenido divino, hermano, la iglesia son bendecidas, la obra es prosperada, la iglesia avanza, porque tiene a hombres que no pierden el tiempo, tienen a hombres que no dan a todo, son hombres que buscan el bien de la obra. Y tú deja, no hace falta que tú hables. Si la verdad se defiende sola, y el aliado más bueno de la verdad es el tiempo. Tú deja el tiempo, que ese es el que saca el verdadero fruto del llamado que tenemos. Tú quieres saber quién es una persona, mira su pasado. Yo quiero ser, yo voy a estar, yo iré. Eso es lo que no has vivido, ni yo he vivido. Tú eres lo que tú has hecho en el pasado. En un día no se resuelve una vida. Es un proceso de cambio, de carácter, de forjamiento. Fijaros ustedes que cuando Él lo llama, inmediatamente lo comisiona. Fijaros ustedes, en la comisión que le dice, era una comisión que para Él era muy fuerte, porque era cambiarle la estructura de su país. ¿Saben ustedes, hermanos, que Él fue el prófugo? Muy bien lo saben. Que el llamarlo de nuevo, ir al pueblo y decirle aquella palabra a Faraón, deja salir a tu pueblo, le podía costar la vida. Que Dios trabajó con un hombre que perfeccionó, que ya tenía su plan antes que naciera, que lo hizo un general para ser un estratega, que le dio una capacidad impresionante para poner el contenido, sí, pero el carácter no era adecuado. Por eso Dios lo lleva, hermano mío, a cambiarlo. Fíjense, un general, un iracundo, que cogió a aquel egipcio y lo mató con el carácter suyo. Dios lo lleva a un desierto. Y en aquel desierto le forja el carácter, porque Moisés tenía corazón, cabeza de príncipe, pero necesitaba corazón de pastor. Hoy el problema de los llamados en la obra es que tenemos mucha cabeza de príncipe, pero poco llamar corazón de pastor. Y la obra, esta bendita obra, esta obra que hemos dado nuestra vida, esta obra que no hemos negado todo, que hemos mantenido una vida de testimonio, que hemos trabajado en ella, no necesita hombres con cabeza de príncipe, no. Necesita siervos con corazón de pastor que amen la obra. Porque si no amamos esta obra, hermanos, ¿a qué he sido llamado yo? Cuando Dios le llama y lo envía, le cambia el carácter. ¿Saben ustedes qué carácter que se heredan por los genes? El carácter que conforme tus padres, tu ancestro, tu núcleo familiar que tú te reúnes, tu carácter se va forjando por unos genes que tú arrastras. Y hay personas con un carácter forjado, escuchen bien, pero hay algo que a veces nosotros nos equivocamos en los ministerios. Y es que lo mismo que Dios cambió el carácter de Moisés, de ser un iracundo a ser al hombre más manso de la tierra, porque de todas las maneras no se puede servir a Dios. Yo no puedo servir a Dios como yo quiero, como yo creo o como yo lo veo. A Dios hay que servirle como Él quiere, como Él lo ve, como Él quiere servirse de nosotros. Lo primero, hermanos, que tiene un carácter forjado, el carácter iracundo.
Pero Dios lo lleva a un desierto. Le quita la cabeza del príncipe y le mete un corazón de pastor. Se le presenta en una zarza que no tiene fruto y le quita un ejército y un reino llamado Egipto y lo mete en un desierto y le pone 4 ovejas. A veces necesitamos pasar por lugares, por circunstancias para que Dios trate nuestro carácter para que podamos servirle. Porque a veces los que no nos dejamos utilizar por Dios somos nosotros con nuestra personalidad. Porque no se trata de matar. No se trata de hacer las cosas como yo creo. Lo que hemos heredado en los genes, nuestro carácter, en la obra no vale. No se puede ejecutar en la obra administraciones conforme yo pienso. Hay que ejecutar conforme dice la Escritura. Tenemos que quitarnos tanto odio. Tenemos que tirarnos de nosotros tanto orgullo. Tenemos que quitar de nosotros tanta vanagloria. Que los conceptos de mi carácter que vienen del pasado no los puedo traer a la obra de Dios. Porque escuchen bien, si yo no tengo un carácter forjado en la santidad y en la obediencia de Dios, mi administración es como mi carácter. Y Dios no quiere a hombres que desean estorbo en la obra, porque tu carácter y mi carácter en la obra no se puede administrar. Hay que administrar con un carácter forjado, con un carácter preparado, con una materia prima forjada por el Espíritu y no por mi antepasado, hermano. Hoy la obra de Dios no necesita personas que implanten su ideología, que implanten su personalidad, que hagan las cosas como ellos piensan. La obra de Dios necesita hombres que hayan cambiado. Yo no puedo ser siempre el mismo. Señores, a veces no lleva razón. Hermano, que a veces te tienes que humillar. Hermano, que no es que te veas tú en la obra, es que se vea Él. Porque tú tienes que presentar con tu forma, con tu servicio, al Dios que te llamó. Porque el que no entiende el llamado de Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, nunca va a entender el llamado. Si tú primeramente no sirves a Dios, no puedes servirle en la obra. Porque el que no ama a Dios, no ama la obra. Por eso no entiendo a personas que pierden el tiempo criticando a los demás. Cuando tú criticas, estás dando a entender lo que tú no tienes. A personas, hermanos, que basan su vida en un título. Y si no lo consigues, son una mejor en la obra. Que lo hay, de todos los lados. Si yo entiendo a lo que he sido servido, dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y lo demás todo, y su justicia y lo demás todo tiene que ser dado por Él. Hermano, esta obra es tan importante que te necesita, pero no te necesita de cualquier manera. Te necesita forjado con un carácter de servicio, con un carácter de anegación. Y cuando yo aprenda estas cosas, entenderé que es mi llamado, porque yo no puedo servir a Dios de cualquier manera. Los que lo crean están aquí, por favor, me siento yo solo. Pueden levantar la mano y decir un fuerte amén. Pueden decir un fuerte aleluya. Pueden por amor a mí dar un aplauso a este Dios que vive. Miren el detalle que viene muy rápido. Le dice, corre, ve, porque escucha, he visto la aflicción de mi pueblo. Y escucha bien, dice, y he oído la aflicción de mi pueblo. O sea, que le estaba diciendo, he visto la aflicción y he oído el clamor. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a los discípulos y le dice, Maestro, hay mucha multitud. ¿La despedimos? Y le dice el Señor, dale vosotros de comer. Se quedan mirando uno al otro y se quedan frustrados. Claro, los que no entienden qué es su llamado, los que pierden el tiempo en la obra, porque aquí no son los años, es el trabajo. Porque aquí no es lo que digas, es el testimonio. Porque tú no eres lo que quieras ser, tú eres lo que ya hiciste. Le dice, dale vosotros de comer. Y se quedan mirando uno al otro y empiezan, ¿qué le vamos a dar a tanta multitud?
Si no tenéis el sentimiento por la carga de la obra como yo tuve con mi pueblo Israel, ustedes no habéis entendido vuestro llamado. Estaba diciendo lo mismo que yo vi la aflicción de mi pueblo, oí el clamor de mi pueblo. Os estoy diciendo, tenéis ojo y no veis, tenéis oído y no escucháis. Señores, no se pueden pasar todo. No podemos ir a la iglesia estar por estar, de complicarnos la vida. Eso no es entender que es tu llamado. Yo no puedo estar en una iglesia y por tener la iglesia llena agrado a todo el mundo. Yo no puedo ir a una iglesia y por no llamar que tenga que llamar al orden, me callo. Estás perdiendo la autoridad de tu llamado. Y el ministerio que pierde su autoridad no tiene nada. Prefiero ser un Juan Bautista que duró 6 meses pero con autoridad, que no ser un Saúl en un trono desechado pero sin autoridad. Mi llamado es tan importante porque no nace de mis cualidades ni de mis capacidades. Mi llamado es importante que viene de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto se sacrifica por este llamado? Levanta tu mano, pero con un corazón puro. De verdad que te sacrifica, que pierdes de lo tuyo, que ama esta obra, que cuando te llaman a pastorear 7, 8 iglesias que te han dado, no sigues diciendo que no. Tú dices, soy un siervo de Dios y he sido llamado a servir, a servir. No a que me sirvan, no a que me pongan una estrella, no a que me reconozca, que no, que ya nos conocemos todos. Si tú no amas esta obra, si tú no la tienes arraigada en el alma y en el corazón, que sí, que vas a llegar a donde quieras. Si hoy con el sistema que tenemos, ¿por qué la llega? Mira, ya me se acabado. Si hoy con el sistema que tenemos, ¿por qué la llega? Pero hermano, no se trata de llegar, se trata de mantener. 40 años en un desierto, mantuvo al pueblo. Dios mío. Si no, 40 años. ¿Saben ustedes que hay mucha diferencia de un palacio a un desierto? ¿Saben que hay mucha diferencia de mandar en un ejército grande a servir a Cuatro Ovejas? Pero tu carácter, como el mío, tiene que ser forjado. Y tiene que ser forjado por el trato. Pasaremos por circunstancias que no entendemos. Los 40 años en el desierto con la oveja fue el principio de formación para la victoria de 40 años en el desierto con el pueblo. Porque Dios trabaja como quiere y como le da. 40 años en las ovejas vales. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que cualquiera vale. Nuestro problema es que cualquiera vale. Hoy hay hombres que sin las credenciales llegan. Dios mío de mi vida. Si yo tengo que pedir perdón, lo pido, pero para lo que me queda en el momento. Hoy cualquiera sin las credenciales llega. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen la pasión de las ovejas. No puedo entrar en una iglesia y no amar al pueblo. Que muchos entran en la iglesia para que les unir. Que otros en la iglesia entran para que les reconozcan. Pero nadie quiere las 4 ovejas que están clamando que venga un pastor. Que venga un pastor, que necesitamos la palabra. Si tú tienes ojo y no ves, si tú tienes oído y no escuchas, no entiendes el sentimiento que tuvo el ángel de Jehová, que le dijo a Moisés: he visto a mi pueblo y su aflicción y he escuchado el clamor del pueblo. Si tienes ojos y no ves lo que ve, la necesidad de la obra que ha sido llamado, si tiene oído para el clamor del pueblo y no te conmueve, ¿a qué ha sido llamado? Como quiero ir muy rápido, vamos a saltar muchas cosas y vamos a tomar los puntos nada más. Ferviente y cortito. Miren, cuando estaba en el desierto, hay gente que cree por lo que ve.
confiamos más en la multitud que en la calidad. Administramos a veces por tener multitud, pero no por tener calidad. La repito. A veces administramos por la multitud en la iglesia, pero no por la calidad de la iglesia. A eso tú no has sido llamado. Al desierto. Mira. Hay un detalle que me encanta del grupo. Se le dice, mira, nos vamos a ir, pero antes de irnos me tienen que dar ropa y calzado. 3 generaciones en el desierto. Murieron muchos en el desierto. Se murieron animales. Pero el calzado y la ropa nunca se envejeció. ¿Sabéis por qué? Porque lo demás era lo visible. Era el contexto del contenido de lo que aglomerizaba todo lo que era el plan de la mente de Dios. Pero la existencia, la materia, era, hermanos míos, el testimonio en el desierto, que si querían maná, no era por Moisés, era por Dios. Hay testimonios que Dios deja en la iglesia. ¿Sabe cuál es el mayor testimonio que podemos dar los ministerios en nuestro servicio? Servir. Todo pasa. La popularidad pasa. Los cargos pasan. Los aplausos pasan. Pero el honor y la satisfacción de haber servido esta obra con honor y con una limpia conciencia es el mejor agregar que pueda tener en la vida. Y te voy dejando, porque lo tengo que resumir, que es muy tarde. Mirad, a veces creemos que sabemos todas las cosas del reino. Tengo que deciros que todos somos alumnos en el llamado de Dios. Moisés era grande, ¿verdad? Impresionante. Era un coloso. Pero cuando puso al pueblo, escuchen bien, al ministrar, tiene que venir un giro. Y decirle, pero hombre, que te está reventando. Pero hombre, que no vas a durarnos nada. Delega. La palabra delegar no existe en nosotros. La palabra de reconocer tampoco existe en nosotros. Delega, hombre, un poquito. Porque tú lo puedes saber todo, pero escucha esta palabra. Escucha. Delega un poco. Cambia tu visión del reino. ¿Sabes lo que le estaba diciendo el Señor? El Señor por medio de gente, mira, chacho, si tú no aprendes a delegar, si tú no aprendes a reconocer, todavía no entiendes mi llamado. Porque el que no ve y a Faraón y le dice, Moisés, si yo voy, pero mi hermano Aarón tiene que venir conmigo. Y le dice el Señor, sí, si tu hermano Aarón va a ir contigo, pero al que yo llamo es a ti. Mira, el que no sabe reconocer a su hermano no tiene llamado, porque el reconocer a tu hermano no te quita tu llamado. Hay muchos que creen que el delegar, que el reconocer es quitarte el llamado que tú tienes porque te quita el puesto. Si Dios crea variedad, porque en la variedad está la riqueza. Nadie tiene el monopolio de la verdad, pero entre todos componemos la verdad de Dios. Escúchame, yo necesito al Antonio, al José, al Julipi, al Rafa, al Pepe, y ellos me necesitan a mí. Porque el complemento del delegar es reconocer, y cuando tú reconoces, atención, te reconoce. A su nombre. A su nombre. Le dice Jetro, no te canses, hombre, a grupo. Porque tú lo puedes saber todo, pero yo te voy a dar una nueva visión del reino. Una nueva visión del reino. Aquí necesitamos hombres con visiones nuevas del reino. Porque si lo que no funciona, ¿por qué nos arraigamos a ello? No se puede delegar en cualquiera. No se puede reconocer a cualquiera. Hay que darle honor a hombres de honor. Hay que delegar en hombres confiables. Ya está bien. A veces cerrar los ojos. Esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios tiene mucha importancia. Y Dios te deja estar en su obra para servirle. Si tú no sabes delegar, y yo tampoco, si tú no reconoces a tu hermano, tienes que entender que has sido llamado tú. Porque al reconocer a mi hermano no me quita mi llamado. Tú vas a ir, te vas a enfrentar a Faraón. Pero ¿qué habla eso? Cuando Moisés reconoció a Aarón, Dios reconoció a Moisés. Y escuchen bien que vamos a acabar. Porque hay mucho. Pasa
lo sabéis, lo corto, pasa mucho tiempo, lo sabéis, y llegando al desierto el pueblo peca. Algunos pueden confundir porque somos nuevos, a otros les puede interesar dejar que hagan fiesta, que saquen ídolos de Egipto. A mí me va bien. No se trata, escucha bien, de que te vaya bien, porque aquí tu posición no es más importante que la obra de Dios. Si por guardar una posición cierran los ojos, Dios no te ha llamado ni a ti ni a mí, porque no me tiene que importar mi posición ante la obra. Hubo uno que dijo, se escuchaba lindo, no, ese es el pueblo. Moisés, ¿qué fe? ¿Qué está hablando? Pero si están pecando, si se han hecho un ídolo. Y fíjense, este que va a matar la bonita de la. ¿Sabéis lo que necesita el Señor en el llamado? Le dice, Moisés, dile a Faraón que deje salir a los hijos de la casa de Israel. Y en el trato del desierto le dice, Moisés, dile a mi pueblo que mi providencia está con ellos, pero que yo no voy. Y le dice Moisés, ahora se cambia, ahora sí eran corosos. Si tu presencia no viene conmigo, si tu presencia no viene conmigo, yo de aquí no me voy. Porque cuando tú me llamaste a la zarza, yo cambié. Y te amo tanto que soy capaz de aguantar un pueblo 40 años. Que hay una grandeza en el desierto que dice, y cuando el pueblo peca, dice el Señor, ve, mi providencia va, pero yo no voy. Y le dice Moisés, si tu presencia no viene conmigo, yo no me muevo. ¿Sabéis por qué dijo eso? Porque aprendió a quitarse el calzado al principio del llamado. No puedes tener tu personalidad sirviendo a Dios. Porque si tú no vives en una santificación, cambias tu personalidad, te impedirá servir a Dios. Porque el que ama a Dios tiene que amar a su pueblo. No hay otra matemática. Y escuchar qué detalle le digo. Mira, Moisés, el pueblo ha pecado. Yo no puedo acompañar. Y le dice, escucha, dile a tu pueblo que camine. Pero, ¿en qué quedamos? ¿El pueblo es mío o el pueblo es tuyo? Y le dice el Señor, calla, hombre, que te voy a dar el privilegio más grande que ha podido tener un hombre. El privilegio más grande es que me voy a despropiar de mi pueblo, en mi soberanía te lo voy a poner en tus hombros. Porque si yo no digo tu pueblo y digo mi pueblo, mi justicia lo fulmina. Pero confío tanto en ti, Moisés, que te voy a decir que es tu pueblo para que yo lo pueda perdonar y lo pueda tratar. La pregunta es, ¿confía Dios en ti? ¿Confía Dios en ti? ¿Está dispuesto a servir a Dios? De verdad, a los jóvenes que Jesús vaya a probar y a los más jóvenes, ¿qué Jesús cree que esto es un sistema? Aquí hay dos formas de ser un siervo. O eres un hombre del sistema y te corromperás, o eres un hombre de Dios. Elige. Si eres un hombre de sistema vas a llegar donde te dé la gana, pero serás un hombre que no tiene llamado y nunca serás feliz. Si eres un hombre de Dios, puedes llegar o no puedes llegar, pero tu satisfacción no es ser una estrella, tu satisfacción es ser útil en la obra de Dios. A su nombre. Quédate con esta palabra. ¿Cuenta Dios contigo? Porque conmigo cuenta Dios. Es que tengo que ser responsable para que Dios cuente. Es que tengo que estar en la iglesia más grande para que Dios cuente. ¡Que no! Es que tengo que ser secretario y los ancianos. No. Esas 4 ovejas del desierto que nadie quiere. Porque todo el mundo quiere palacio, todo el mundo quiere corona, y todo el mundo quiere el título de príncipe. Pero cuando te despropias, ¿sabes cuándo te despropias? Cuando te doblan el orgullo y te mandan donde nadie quiere ir. Eso también es por la vida. Te dejo con estas palabras. Ama la obra. Arraígate en tus entrañas. Sepa que has sido llamado a servir. Y si no sirves en la obra de Dios, cuestiónate. ¿He sido llamado de Dios o he sido llamado por el hombre? Si no amamos esta obra, no podemos servir. Así que